Buenas tardes, estimados estudiantes. En este momento estamos en la séptima experiencia de aprendizaje, sesión 23, actividad 7, parte 1. ¿Ya? Vamos hoy día a deliberar sobre medidas de prevención frente a las heladas y el friaje. Vamos por aquí, a ver, todavía están llegando. Ya. Competencia de aprendizaje. Convive y participa democráticamente por el bien común. En esta actividad vamos a asumir posturas argumentadas sobre la importancia de implementar medidas de prevención, ¿ya? Para contrarrestar los efectos de los fenómenos climatológicos. En este caso, pues la helada, el friaje, ¿no? Y aquí en Caraballo, pues nosotros podríamos hablar de las lluvias, ¿no? De los huaicos o inundaciones, ¿no? Muy bien, nuestro criterio de evaluación va a ser sustenta su postura sobre la importancia de implementar medidas de prevención. O sea, vamos a tratar de construir argumentos y vamos a sustentarlos, ¿ya? Nuestro desempeño es deliberamos. Nuestro reto va a ser el análisis de casos sobre las heladas y friajes que causan daños materiales, ¿no? Y afectan la salud de las personas. El análisis se va a hacer a través de preguntas, luego ese mismo análisis lo vamos a llevar a un esquema argumentado, ¿no? En un cuadro de argumentación, y luego van a responder preguntas de reflexión y preguntas de deliberación, ¿ya? Vamos por acá. Muy bien, ¿qué medida preventiva conoces que se deben tomar cuando llega el friaje o la helada? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué medida preventiva debemos de tomar cuando llega el friaje o la helada, según lo que hemos podido ver en las clases anteriores? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Menciónenme una o dos medidas preventivas. Grace Calva, Ana García, Campos Toribio, Jessica Tapia. A ver, alguien en chat me dice algo. El cuidado de los animales, o sea, la protección de las especies naturales, ¿no? Buscar, vamos a poner acá. Buscar proteger las especies de animales, ¿ok? Coma. ¿Qué más? ¿Qué demás tenemos que hacer? Que hay muchos niños enfermos por el frío y las personas están ahí apoyando a los demás. Prevenir las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Prevenir las enfermedades respiratorias en niños, ¿no? Los niños están padeciendo, niños y ancianos también, ¿ya? Vamos a ponerle niños y ancianos, o sea, la muy conocida IRA. Infecciones respiratorias, ¿no? Muy bien. Ponerse ropa adecuada, dice Grace, ¿no? Infecciones respiratorias agudas, así se llama el término, esas son siglas, ¿ya? Vamos a poner la postada. Infecciones respiratorias agudas. ¿Okay? Listo. Y también usar ropa adecuada para el frío. Pero alguna medida que de repente haya implementado el Estado o alguna otra medida que de repente contribuya al cuidado de las especies como también del ganado. ¿Ustedes tienen algún conocimiento de alguna de esas medidas? ¿Han podido ustedes leer alguna noticia sobre eso? Buenas tardes, profesora. A ver, le escucho. Una, una vez yo leí una de esas medidas porque en varias materias también estamos viendo eso, pues ese tema sobre el friaje y en algunas casas, no en todas, porque no pudieron construirla en todas las casas, le ponían las paredes con un tipo de material que como, o sea, hacía que por dentro hubiera calor. O sea,
los materiales de las casas eran mucho mejor, pues para que pudieran soportar el friaje y la helada, para que lo pudieran pasar bien. Muy bien, paredes que... Ujú. Que captan la energía solar, ¿verdad? Claro. Y aumentan la temperatura. Correcto. La temperatura en la casa. El problema está que muchas veces nosotros no lo ponen en práctica, o las comunidades tienen poco conocimiento de esta técnica y aún así mantienen todavía sus casas calientes con carbón, con leña, ¿no? O quemando ¿cómo le dicen, no? Las heces de los animales para generar combustión. Es su forma como ellos pueden atravesar este periodo de friaje o de helada, ¿no? Que con el tiempo tendrías pues que volverte muy experto en manejar este tipo de adecuaciones de ambiente natural, ¿no? Para que pueda sobrevivir, ¿no? Porque ellos vienen practicando esto desde sus ancestros. Pero hay otras tecnologías, como la que ha dicho su compañero, ¿no? La construcción de casas con paredes que captan la energía solar y aumentan la temperatura en las casas. También hay otras formas de generar energía también en la zona rural, pero hace falta la ayuda tecnológica, ¿no? O sea, con ayuda tecnológica, aporte, creo que quizás se puede mejorar en algo las pérdidas, ¿no? Que trae el friaje, la helada, ¿ok? Entonces vamos a colocar aquí las medidas que ustedes me han dicho. Esos son los primeros saberes que ustedes me están dando a conocer. Ahora nosotros vamos a tratar hoy día de ampliar un poquito este conocimiento, ¿no? Con la información teórica que también nos brinda. Muy bien. Vamos por acá, entonces vamos a agrandar esto. Listo. Y vamos por aquí. Análisis de caso. Vamos con este caso, dice. Las heladas, el friaje causan daños materiales y afectan la salud de las personas. Ustedes dirán, pero ¿por qué hablan del friaje? ¿Por qué hablan de la helada? Si aquí en Caraballo pues nos estamos muriendo ya de calor, ya todos los días sale el sol. Pero Caraballo no es solamente el único territorio de nuestro país, ¿no? Tenemos zonas en las cuales la temperatura baja, ¿no? Bajo cero, como dice. No estamos en Suecia, ni en Dinamarca, ni en Noruega, pero tenemos algo muy parecido aquí cerca, en Junín, en Huancavelica, en Puno, ¿no? Entonces son zonas en las cuales pues nieva, como dicen algunos, ¿no? Entonces las heladas y friajes son un fenómeno meteorológico periódico que aqueja las zonas altoandinas y de la selva del Perú. Entre los meses de abril y septiembre, con temperaturas por debajo de los 0 grados por las noches y entre los 12 y 15 grados centígrados durante el día, ¿no? Las heladas incrementan las probabilidades de enfermedades respiratorias de los menores de 5 años. Además, daña la agricultura y ganadería, así como también infraestructura de establecimiento de salud, viviendas y carreteras. Al igual que las heladas, el friaje que hay, a veces no se presentan con nevadas, también afecta a la agricultura, la ganadería, como la salud de las personas. Aumenta el riesgo de contraer bronquitis, neumonía, sobre todo en menores de 5 años, ¿no? Y ancianos. Asimismo, incrementa la irritación de las conjuntivas oculares. Produce daño en el rostro y cuello por el reflejo solar en la nieve. Las preguntas son dos. La primera, ¿quiénes son los más vulnerables ante los efectos de las heladas y el friaje? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quiénes son los más vulnerables? En las heladas en las heladas y friajes, ¿no? Sí. En los más vulnerables son, sí, los niños, como dice Gray, y también las personas de bajos recursos. Casi siempre, la mayoría que recibe, pues así es que no tienen la casa bien y no tienen suficiente abrigo. Personas de bajos recursos. Menores de 5 años,
¿no? Los niños menores de 5 años, porque ellos prácticamente mueren algunos, ¿no? Ancianos y personas de bajos recursos, ¿no? En otros países incluso continúan con esto del carbón, ¿no? Y de la leña. Y cuando no hay carbón, no hay leña, prácticamente es una muerte fija. Igual sucede aquí. Cuando no hay carbón, no hay leña dentro de estas casas, la muerte es por congelamiento, ¿no? Porque se cierran los pulmones. Incluso el agua es bastante helada en esta zona. Y ellos constantemente están utilizando carbón, leña para poder sobrevivir. Y el uso de estos carbón, leña dentro de sus hogares, pues trae consecuencias, ¿no? Trae problemas respiratorios. Muy bien. ¿Qué acciones consideras que se deberían implementar para prevenir y contrarrestar sus efectos a fin de asegurar el bienestar de nuestra familia? A ver, ¿qué acciones deberían de desarrollar en estas zonas? Así, a un gran rasgo. A ver. ¿Qué acciones? A ver, imagínate que tú vives en Puno, ¿ya? Y te encuentras en esta situación, así como está aquí, por ejemplo, aquí así. ¿Qué le pedirías de repente al Estado? ¿Qué implementarías tú dentro de esta zona? ¿No? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿No? A ver, a ver. Listo. Bueno, hay algunos que de repente no han leído el material anterior. Tenemos nosotros el llamado el SINAGER. Sabemos que el SINAGER es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, ¿correcto? O sea, en el Perú funciona eso. En el Perú, vamos a poner así, en el Perú funciona el SINAGER, ¿correcto? Que a lo largo de un plazo, prácticamente ya al 2021 ya está terminando ese plazo, ¿no? A lo largo de este plazo, ellos desarrollan un plan, ¿correcto? O sea, en el Perú funciona el SINAGER con el desarrollo de un plan multisectorial. Ese plan multisectorial que abarca el trabajo conjunto de los ministerios para socorrer el fenómeno climático. ¿Ya? Aquí se observan que hay plan de trabajo para educación, para salud, ¿ya? Campañas, como dice por ahí una de sus compañeras, socorrer a las personas con donaciones de ropas, etc. Existe todo un trabajo, correcto. Pero todos los años es lo mismo. Todos los años es lo mismo. O sea, eso quiere decir que tenemos que implementar un plan de contingencia, ¿correcto? Se debe de implementar un plan de contingencia que ya con el tiempo vaya generando menos pérdida, ya sea económica o de vida, ¿no? Entonces, está muy bien el desarrollo del plan multisectorial del SINAGER, pero tiene que acercarse más a esas comunidades para que pueda generar el plan de contingencia, ¿no? Trabajar conjuntamente con ellos, ¿no? Trabajar orientaciones, trabajar socorro tecnológico, etcétera, porque este fenómeno climatológico trae pérdida económica como también de vida. Y la pérdida económica, ustedes dirán que no nos va a afectar, en realidad sí nos va a afectar, porque cuando ellos pierden sus animales, su plantación, su producción agrícola, nosotros empezamos a verlo en los mercados, los precios empiezan a subir, ¿correcto? Porque ya el producto ya no viene de ahí,
porque no hay carretera, porque ya no hay productos, lo empiezan a comprar de otros lados más lejos y empezamos nosotros a pagar precios exorbitantes. ¿Se dan cuenta? Entonces, de todas maneras, a nosotros nos va a afectar económicamente. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que implementar este plan, ¿no? Un plan que verdaderamente genere orientación técnica a estas comunidades para que puedan sobreponerse a la pérdida del fenómeno climático. Vamos a ponerlo acá. ¿Ya? Generar un plan de contingencia dirigido a orientar a las comunidades para evitar la pérdida agrícola y de vidas. ¿No? Aquí cuando hablan de plan multisectorial, se refieren pues a que trabaja todos los sectores, Ministerio de Salud, ¿no? Trabaja el Ministerio de Educación, todos los ministerios, por eso dicen que el SINAGER es un plan a largo plazo, claro está, pero que es multisectorial. Entonces, de esa manera, poco a poco, pues tiene que tratar de aminorar la pérdida. Pero cada vez tiene que ser medido el índice de pérdida, ¿no? Porque supongamos que lo aplique y sigue generando los mismos indicadores de pérdida, entonces eso quiere decir que no está funcionando y se tienen que hacer algunos cambios. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces aquí tenemos lo que hemos podido responder. ¿Ya? Ya está. Listo. Vamos a agrandarlo un poquito. Es lo que hemos podido nosotros analizar. ¿Ya? Vamos por acá. Vamos ahora a ver la parte teórica. Medidas de prevención ante fenómenos como las heladas y el friaje. ¿Ya? Uno es la mitigación de riesgos de heladas. Para minimizar el efecto de las heladas existen diversas técnicas cuyo éxito dependerá de su correcta aplicación. No existe el método perfecto, dado que en alguna situación su capacidad puede ser excedida, ¿no? O los métodos de control de heladas pueden ser clasificados en sistemas de control pasivos y activos. Entonces vamos nosotros a clasificar acá. En este cuadrito tenemos nosotros el sistema de control pasivo y el sistema de control activo. Puede ser que este sistema de control pasivo sea aplicado en poblaciones que tienen escasos recursos. Y el sistema de control activo, bueno, puede ser aplicado a la agricultura fuerte que existe en estas zonas. Vamos a ver el primero. Sistema de control pasivo. Son aquellas prácticas que se establecen en el huerto con anterioridad a las noches de heladas y que tienen efecto permanente. Son de tipo preventivo. Van desde el análisis de la ubicación del huerto o cultivo hasta manejos del suelo. Generalmente son de menor costo, ¿no?, que los métodos activos y en varios casos sus beneficios son suficientes como para eliminar la necesidad de usar equipos para protección activa. ¿Cuáles son los principales métodos de control pasivo? Primero, la selección del sitio. Segundo, la selección de especie y variedad. Mejorar el suelo, ¿no? Evitar la remoción del suelo entre hileras y en el caso de frutales. Remover la vegetación de cobertura. Uso de cubiertas y uso de barreras, ¿no? O sea, pero mira tú, todo ese tipo de uso de barreras, uso de cubiertas, eso responde a un sistema de orientación técnica de agricultura, especialmente especializada en zonas de heladas y friaje. ¿Se dan cuenta?
sea, existen países que aún así con el frío, ellos producen y conservan sus productos y no tienen muchas pérdidas, ¿no? Entonces nosotros que tenemos, que no es toda la zona, podemos quizás adecuar a través de estos sistemas de control pasivo, ¿no? Estudiando bien el territorio y previniendo pues la agricultura en estas temporadas, ¿no? Ahora, el sistema de control activo es otro método de implementación, ¿no? Pues otro método de implementación que se aplica, pues ya, este es un poquito más costoso, ¿no? Vamos a ver por acá. Dice, son aquellas prácticas que se establecen o hacen funcionar al ocurrir las heladas en algunas horas antes de ellas. Este tipo de control tiene por objetivo evitar el daño en el momento en que se está produciendo la helada, aportando el calor para evitar que la temperatura caiga bajo el umbral y dañe los tejidos de las plantas. Generalmente tienen costos de inversión asociados a su implementación. ¿Se dan cuenta? O sea, esto exige pues una mayor inversión. Pero funciona. Esto requiere todo un conjunto de implementos que el agricultor debe tener para poder conservar su producción en este periodo, ¿no? ¿Cuáles son los principales métodos de control activo? Por ejemplo, las llamadas torres de ventilación, ventiladores aspa o máquinas de viento, ¿no? Riego por aspersión, mojar el follaje, calefactores de aire, combinación de los métodos anteriores, o sea, es todo un conjunto de medidas ¿cómo se podría decir? Y tecnología, ¿no? Para poder ayudar al agricultor en tiempos de heladas, de friajes, ¿no? Muy bien, vamos por acá. Intervención del plan multisectorial en heladas y friajes. Aquí en lo que es el plan multisectorial agrupa las viviendas, el servicio público de salud, los hogares, ¿no? Etcétera. Vamos a entenderlo esto, ¿no? Como intervenciones denominadas aceleradoras, ¿no? Por la vital importancia que tendrán en el logro del resultado del plan multisectorial. Intervenciones aceleradoras. La primera, viviendas saludables acondicionadas térmicamente, ¿no? Estas viviendas saludables son viviendas en las cuales se les entrega, dice, ¿no? Un acondicionamiento a la vivienda en su uso, ¿no? Y un módulo de vivienda, se podría decir, con ciertos arreglos para la calefacción. 2, los servicios públicos de salud y educación, ¿no? Oportunos para el efecto de helada. O sea que estas escuelas, ¿no? O centros de salud estén acondicionadas, tengan también acondicionamiento térmico dentro de sus locales para poder prevenir o implementar de alguna manera cuando venga este tipo de fenómeno climático, ¿no? Por ejemplo, allá en Estados Unidos, cuando tienen eso del periodo del ciclón, ellos ya saben que sus casas se van a destruir, ¿no? Allá, por ejemplo, hay un seguro de vivienda, que cuando existen este tipo de pérdida, inmediatamente la ciudad se reconstruye. Las ciudades se reconstruyen después de una inundación. Y el Estado creo que también les brinda un aporte, ¿no? Entonces, hay se podría decir, un plan de protección. Entonces, este plan multisectorial solamente es orientador, ¿correcto? Quizás lo que le falta más es un soporte de seguro, un soporte económico, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero poner escuelas con acondicionamiento térmico, va a requerir de un fondo, ¿te das cuenta? Entonces, o quiero casas, o una zona, un lugar donde todas las casas tengan acondicionamiento térmico, ¿no? Eso también implica un costo ahí. Hogares que accedan, punto 3, dice, hogares acceden a activos
productivos y a capacitación para el uso. Nos hablan de los techos cobertizos o los cobertizos techados, dice, ¿no? Entonces, nos hablan también de los pastos cultivados y manejo de praderas, kit de manejo de recuperación de praderas y semillas de pasto cultivadas y siembras, dice, ¿no? Entonces, todo esto es para proteger de alguna manera la producción en este tiempo, pues, de clima, de un periodo climatológico, ¿no? Vamos por acá. Aquí tenemos una vivienda, ¿ya? El Programa Nacional Rural te habla de los módulos habitacionales Sumac Base, concebidos con un diseño bioclimático utilizando los altos índices de radiación del día. Eso es lo que estábamos explicando de las casas que captan el calor, ¿no? Se capta el calor durante el día mediante ventanas, ¿no? Cenitales ubicadas en el techo. Pero pongámonos a pensar también. Y si no hay ese calor en las mañanas, estas casas se volverían frías. En todo caso, también tendríamos que manejar otro plan de contingencia, ¿verdad? Entonces, ya, esta es una propuesta, ¿no? Estas casas logran incrementar el confort térmico hasta en 8 grados centígrados respecto a la vivienda tradicional, ¿no? Y no requiere de humo, de leña, ni nada, correcto. Ahora, existe un proyecto Mi Abrigo, de Foncodes o MIDIS, ¿no? Donde te promueven las viviendas rurales acondicionadas para incrementar la temperatura en el interior de tu vivienda, a partir de la instalación de la pared caliente, ¿correcto? Se coloca al exterior de la vivienda, ¿no? Que por medio de la energía solar genera un confort térmico a las familias, correcto. Pero esto siempre va a funcionar siempre y cuando en esas zonas verdaderamente exista calor en las mañanas, ¿no? Entonces, esta pared térmica va a captar ese calor, ¿no? Y va a generar el calor durante la noche. Muy bien, estamos por acá. Acá tenemos la estructura de esas casas, ¿no? Como ven ustedes, la pared caliente, ¿no? Estructurado con una tecnología especialmente para poder captar el calor. El techo dice sellado, ¿no? Con una malla tipo alpífera, dice, ¿no? Que está cubierta, que genera también calor. La cocina mejorada no es una cocina a leña, sino es una estructura de barro con una chimenea, dice, y una plancha de metal que le va a ahorrar leña, ¿no? Y va a poder expulsar menos humo nocivo, ¿no? Entonces, es un acondicionamiento de casa, ¿no? Vamos por acá. Gestión del riesgo de desastre en instituciones educativas. Sabemos nosotros que en las instituciones educativas, cuando hay friaje y helada, ¿no? Lamentablemente suelen pues perderse las clases, ¿no? Por el motivo de que los niños no pueden ir y no hay siquiera pues un aire acondicionado que les brinde calor. Entonces, a unas bajas temperaturas se ha tomado como iniciativa el plan PGR. Ya, ese plan PGR es que toda institución educativa debe de evaluar, ¿no? Primero el tomar decisión, reconocer las características del territorio, reconocer los peligros, identificar la vulnerabilidad, explicar el mapa de riesgo, diseñar acciones de prevención, diseñar acciones de reducción, identificar recursos, diseñar el plan de contingencia. Entonces, estos pasos lo aplica pues la institución educativa para poder tener o guiar las medidas de prevención en tiempos de friaje o de helada, ¿no? Entonces, y lo mismo lo van a aplicar también los hospitales, ¿no? Y otras instituciones que vivan pues en la región, ¿no? Muy bien. Entonces ahí también tenemos de parte de las instituciones educativas aplican el plan de gestión de riesgo. Y llegamos al esquema, ¿ya? Dice así, vamos a sustentar nuestra postura con respecto a la importancia de implementar medidas de prevención, ¿ya?
partiendo de nuestros principios democráticos, búsqueda del bien común, constitución política del Perú y los derechos humanos. ¿Qué medidas, la pregunta es, qué medidas de prevención implementaríamos frente a los efectos de la helada y el friaje en nuestro país? ¿Qué medidas? A ver, de las que hemos mencionado, ¿qué medidas ustedes podrían aportar? ¿Voluntarios? Proteger y cuidar mis. Ya, muy bien, vamos a proteger y cuidar. Vamos a copiarlo, ¿ya? Ya, ¿qué vamos a proteger y cuidar? A ver. Vamos a proteger A nuestra salud. y cuidar nuestra salud, ¿no? Teniendo calefacción dentro del hogar. Vamos a poner acá. Que genere el calor. Claro, proteger y cuidar nuestra salud teniendo calefacción dentro del hogar. ¿Ok? Hogar. Listo. Proteger y cuidar nuestra salud teniendo calefacción dentro del hogar. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Quién más? A ver, alguien me está escribiendo en chat. Ya, a ver, ¿quién más, chicos? Por aquí. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros nuestro esquema en el cual nosotros tenemos que deliberar nuestros argumentos. A ver, escuchamos. Ana García, Brian Campos, Erickson. Ana, ¿está? ¿O se va a cortar? A ver. Guardar alimentos perecibles, dice Calva, correcto. Vamos por aquí, alguna medida es esta. Guardar alimentos perecibles, ¿no? ¿Cómo dijo? Perecibles, no perecibles, dice. No perecibles. ¿Ya? Guardar alimentos no perecibles en tener, coma, tener una mochila de emergencia, ¿verdad? Ahí está. Guardar alimentos no perecibles, tener una mochila de emergencia para estas situaciones. ¿Alguien más? ¿Alguna otra propuesta? La primera fue Medina, ¿verdad? Sí, mis. Ok, la segunda fue... Espérate, la segunda fue... Ah, ya, Grace Calva. Medina, Grace Calva. ¿Quién más? Hay otro creo que está escribiendo. Mantener el área de seguridad por si hay algún derrumbe o por si la nevada cae con mucha fuerza. Ah, muy bien. Localizar áreas de seguridad. Ya, así sería. Esa es Ana. Localizar áreas de seguridad. Ya, localizar o áreas de seguridad. Ya. Por si hay un derrumbe, dice, ¿no?
o si hay un derrumbe o por si la nevada cae con mucha fuerza. Punto. Otra medida, a ver, hay por acá alguien creo que ha hecho otra medida. No, nadie todavía por aquí. Allá. No se me dijo antes. Ya. Ya. Nadie más. Vamos entonces a las medidas que nos sugiere la lectura. Dice, por ejemplo, nos hablan de implementar, ¿no? Acciones de sistema activo. Aquí. ¿Ven? Sistema de control activo, sistema de control pasivo. ¿Ya? Vamos con esas intervenciones. Vamos por acá. Implementar el sistema de control pasivo para el cuidado de las plantas de las personas con bajos recursos. O sea, aquellos que solamente cultivan para su consumo personal, ¿no? O familiar, entonces deberían de implementar el sistema de control pasivo. Ahora, implementar el sistema de control activo. De control activo, ¿ya? Para proteger la agricultura y ganado de comercio. Muy bien, tenemos otro argumento. Luego otro, ¿qué más podemos poner? Para nosotros, por ejemplo, los ciudadanos común y corriente que de repente necesitamos calefacción.